Crímenes y Misterios presenta Maicao, los que murieron sin saber por qué. Maicao, frontera viva, frontera en tensión. Un grupo de jóvenes, una reunión, una mañana cualquiera. Y de repente, disparos, hombres armados, ráfagas, caos, 5 vidas apagadas. Pero lo más inquietante no es solo cómo ocurrió, es esto. No todos los que murieron tenían que estar ahí. Algunos ni siquiera hacían parte de esa reunión. Estaban al frente, trabajando, descansando, y aún así, murieron igual. Entonces la pregunta ya no es una sola: ¿a quién iban buscando realmente? ¿Y cuántas personas más pueden morir sin tener nada que ver? Acto 1. La mañana que se rompió. Villa Mary, domingo 12 de abril. La noche anterior fue tranquila. Risas, música, confianza. Rodrigo Jr. Molina Rodríguez, 17 años. Camilo Perafán. Yasir Alain Mansur Sierra, 21 años, venezolano. Jesús Panadasa, joven guayú. Y otro nombre que aún no termina de aparecer. La reunión se extendió, sin prisa, hasta que el reloj marcó cerca de las 11 de la mañana. 2 camionetas irrumpieron, hombres armados descendieron, rostros cubiertos, armas largas. No hubo advertencia, solo disparos. Todo pasó en segundos. ¿Quién llega así, a plena luz del día, sin temor? ¿Y qué tipo de control se necesita para ejecutar algo así y desaparecer? Pero hay algo que cambia todo. No todos los que murieron estaban en esa reunión. Al menos 3 de ellos, según versiones de la comunidad, trabajaban en una ladrillera, justo al frente. Esa mañana, se sentaron a descansar, a tomar aire, a pasar el momento, y en cuestión de segundos, quedaron en medio del fuego, sin advertencia, sin relación aparente, sin oportunidad. ¿Cómo se explica morir por estar en el lugar equivocado, en el peor momento? ¿Quién responde por esas vidas que no estaban en ninguna guerra? Acto 2. Una ejecución sin mensaje claro. La escena no fue improvisada. Cartuchos de armas de largo alcance quedaron en el suelo. Los disparos fueron repetidos, dirigidos. 3 murieron en el lugar, 2 más no resistieron después. No hubo tiempo de correr, no hubo tiempo de entender. Fue rápido, fue directo, pero no fue aleatorio. Porque cuando se usan ese tipo de armas, no se dispara por impulso. Se dispara con un propósito, pero hay algo que no encaja. No hubo mensaje visible, no hubo advertencia pública, solo violencia. Y en estos contextos, cuando no hay mensaje, el mensaje es más inquietante. ¿Fue un ajuste directo o una acción para sembrar miedo? ¿Y por qué? Si había un objetivo, nadie lo nombra con claridad. Porque cuando las balas no distinguen, ya no estamos hablando solo de un ataque dirigido. Estamos hablando de algo más peligroso. Una violencia que se desborda. Una violencia que ya no controla a quien alcanza. Acto 3. Versiones, sombras y nombres. Empiezan a surgir versiones. Ninguna confirmada. Todas inquietantes. Se habla de conexiones con estructuras criminales, de redes que operan entre Maicao y Maracaibo. Y de un nombre que aparece en voz baja, el Yuca, un nombre que según versiones ya se mostraba en redes, posando con armas. Y ahí todo cambia, porque esto deja de ser solo una masacre y empieza a aparecer otra cosa, una vendetta, un ajuste pendiente, un mensaje incompleto. ¿Quiénes eran realmente los objetivos? ¿Y qué tan cerca estaban los demás de una historia que no era la suya? Acto 4. El territorio en disputa. Maicao no es cualquier lugar. Es frontera, es paso, es conexión con Venezuela, con rutas, con economías que no siempre son visibles. Aquí, los conflictos no siempre nacen, pero sí terminan. Las hipótesis apuntan a conexiones con Maracaibo, a estructuras que cruzan fronteras, a cuentas que no se saldan con dinero, sino con vidas. Y en medio de ese tablero aparecen nombres conocidos: autodefensas conquistadoras de la sierra, estructuras armadas y redes criminales en disputa. Hoy, el Estado mantiene una ofensiva directa contra la estructura de alias Naín, el llamado Bendito Menor. Operativos por aire, tierra, mar. Hace poco, 9 integrantes fueron abatidos en Riohacha, la mayoría jóvenes, pero no es la única fuerza. También operan grupos como los JJ y redes vinculadas al Clan del Golfo, todos disputando lo mismo: control, jutas, territorio. Y cuando varios actores coinciden, la violencia no avisa.
¿Esta masacre responde a esa disputa? ¿O estamos viendo solo una parte de algo mucho más grande? Acto 5. Un patrón que se repite. Esto ya había pasado. Altos de Parrantial, meses atrás. Otra escena, otra cifra. 5 muertos, 2 heridos. Y la misma sensación de que esto no es aislado. Es repetición, es patrón. Y ese patrón dejó otra señal. Semanas antes, un video comenzó a circular. Anónimo, crudo. Un hombre, alias Rambo, obligado a confesar, a enviar un mensaje. Y luego, ejecutado. Eso no es solo violencia. Es control, es dominio, es advertencia. ¿Tiene relación ese mensaje con lo que pasó en Villa Mary? ¿Estamos viendo hechos aislados o capítulos de una misma historia? Acto 6. El silencio y lo que nadie responde. Después del ataque, no todo siguió el protocolo. 3 de los jóvenes, de comunidades Wayuu, fueron recogidos por sus familias. No esperaron. Y eso también dice algo. Habla de desconfianza, de miedo, de distancia frente a la autoridad. Mientras tanto, las preguntas siguen abiertas. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Quiénes eran realmente los objetivos? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Quién garantiza que esto no vuelva a pasar? Porque cuando los hechos se repiten y las respuestas no llegan, el silencio deja de ser pausa, se convierte en parte del problema. Cierre reflexivo. El espejo de los jóvenes. La mayoría eran jóvenes, pero hay algo más duro que eso. Algunos ni siquiera estaban en esa historia, no eran el objetivo, no estaban en la reunión. No tenían cuentas pendientes, solo estaban ahí, trabajando, descansando, viviendo. Y aún así, murieron igual, porque cuando la violencia se descontrola, ya no importa quién eres, importa dónde estás. En lugares como estos, no siempre te mata lo que hiciste. A veces te mata lo que estaba pasando cerca de ti. En la frontera, no todos los caminos llevan a casa. Algunos simplemente desaparecen. Si quieres entender lo que realmente está pasando, más allá de lo evidente, suscríbete a Crímenes y Misterios. Comenta, dale like y comparte. Porque aquí, las historias no solo se cuentan, se revelan.